Hola, eh, hoy vamos a hablar sobre el tema de enfermería pericial. Como introducción tenemos que la responsabilidad legal del profesional de enfermería adquiere una mayor relevancia en la práctica diaria. Esto porque la sociedad pues ha adquirido una mayor conciencia sobre los derechos en materia de salud, así como el conocimiento de diferentes instancias y herramientas jurídicas para hacer valer sus derechos. Hábil o entendida en una ciencia o arte, y el perito es el experto en una determinada materia que, gracias a sus conocimientos, actúa como fuente de consulta para la resolución de un conflicto. Tenemos dos tipos de peritos. El primero, tenemos al perito oficial, ¿sí? Que es la persona que por medio de una institución los acredita después de una evaluación técnica y conocimiento sobre su materia. Y tenemos el perito particular. El perito particular es aquella persona que, independientemente de su preparación académica, su experiencia, adquiere la acreditación de las instituciones y asociaciones de particulares habiendo demostrado sus conocimientos. Un perito en enfermería es aquel que cuenta con una formación especializada, estructurada, en torno a materias generales y otras más específicas, tanto en el área ética, legal, jurídica y pericial. Esto lo hace de una forma imparcial, prudente, acuciosa y dedicada ante problemas legales y jurídicos que enfrentan los profesionales de enfermería. Los que por profesión requieran obligatoriamente presentar cédula profesional para acreditar que en realidad ha terminado un estudio de licenciatura o de una especialidad serán las siguientes profesiones: medicina forense, psicología, psiquiatría, ingenierías, contaduría, químico, arquitectos, antropólogos forenses, odontólogos forenses, genéticos forenses y obviamente el profesional de enfermería. Los requisitos para ser perito en enfermería: tienes que ser imparcial. No tienes que inclinarte por alguna situación, las emociones quedan de lado. No puedes decir, ay, es que pues que es enfermera y a lo mejor tuvo esto, y a lo mejor tuvo aquello. Se supone que tú estás como perito para dar la verdad de lo que pasó en esos momentos. La verdad en cuanto a qué, pues en cuanto a los hechos ocurridos, ¿verdad? Y a lo que se vivió, a lo que tú pudiste investigar, con lo que no sé, en enfermería perioperatoria, pues obviamente este perito pues tiene que enfocarse a problemas que se hayan presentado en el perioperatorio, ¿sí? O en cuestiones quirúrgicas. Eso es muy importante porque al final de cuentas estábamos hablando que uno de los requisitos para ser perito pues tienes que ser experto en el área. Las funciones del perito es un auxiliar del juez. ¿Por qué? ¿Por qué eres auxiliar del juez? ¿O por qué un perito es auxiliar del juez? Porque sirve como un medio de prueba, ¿sí? Recuerden que el juez pues no está inmerso en el área profesional de enfermería. Sin embargo,
Nosotros como peritos o el perito es el que le va a ayudar al juez con su conocimiento. Por eso es un medio de prueba. Y proporciona también conocimientos para la explicación y comprensión de los hechos controvertidos. Podemos hablar de que no, es que aquí pasó así, no, es que aquí pasó de esta forma y demás. Bueno, no se preocupen, vamos a observar todo lo ocurrido. Pero, ¿cómo lo vamos a hacer? A través de los registros clínicos, expediente clínico, vamos a hacer una investigación profunda, nos vamos a ir con registros de las supervisoras, roles y demás, ¿sí? No solamente es, ay, aquí no, aquí pasó esto, aquí pasó aquello. No, se tiene que hacer una investigación profunda para llegar, como decimos, a la verdad. Nosotros como profesionales de enfermería tenemos derechos. Estos derechos emanan del marco legal vigente en los Estados Unidos mexicanos. ¿Cómo vamos a saber cuáles son nuestros derechos? Bueno, a través de toda nuestra pirámide de legislación, ¿sí? Que es encabezada por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos primero, tercero, cuarto y quinto. Obviamente, nuestra Constitución, ¿sí? O estos artículos, pues también están reforzadas con los tratados internacionales a los cuales México pertenece. Uno de ellos, y que como profesionales de enfermería sí debemos de considerar, es el Tratado Internacional de los Derechos Humanos, ya que con nuestra atención de enfermería tenemos que hacer valer y respetar los derechos humanos de nuestros pacientes. Por ello es que el perito en enfermería juega una parte importante en la protección de los derechos humanos del paciente. Después de nuestra constitución política, pues tenemos nuestras leyes federales, nuestra ley federal de profesiones, nuestra ley federal de servidores públicos, ley federal del trabajo, que son importantes para nuestro quehacer diario como profesionales de enfermería. Tenemos la ley general de salud, ¿sí? Tenemos nuestros códigos federales, nuestro código penal, tenemos nuestro código civil. Tenemos también nuestros reglamentos, uno como por ejemplo el reglamento de la Ley General de Salud. Tenemos nuestros reglamentos municipales. Una cosa importante que no debemos olvidar, las normas oficiales mexicanas. Podríamos observar aquí también las guías de práctica clínica. Y por último tenemos la normatividad de las instituciones. La normatividad de las instituciones, hablando de contratos colectivos, condiciones generales de trabajo, pues bueno, recuerden que estos dos, tanto el contrato colectivo como las condiciones generales de trabajo, pues no pueden estar por encima de lo que marca la ley, ¿sí? Por eso tenemos que antes de revisar y a lo mejor en un momento empezar a hacer, no sé, un reclamo o a cosas similares, pues tenemos que enfocarnos en nuestras leyes que están por encima de nuestros contratos colectivos o condiciones generales de trabajo. Aquí una cosa importante, el artículo 20 del Código Civil dice: la ignorancia de la ley no lo exime de su cumplimiento. Son cosas muy importantes. Tú puedes decir, es que a mí no me presentaron esa ley. Pues bueno, pues es mexicano, debe de conocer las leyes que lo rigen. Porque recuerden que estas son, más que nada, son reglas de comportamiento que nosotros tenemos como ciudadanos. Las obligaciones pues también emanan de este marco legal vigente de los Estados Unidos mexicanos. Pero mis obligaciones están, en primera, como profesional, cumplir principios técnicos, cumplir los principios éticos que marca como tal la ley y cumplir con mi lex artis. La lex artis, ¿sí?, habla sobre saber manejar normas
hablar sobre criterios valorativos, qué tan importante es el profesional de enfermería que haga una valoración, ¿sí? Para determinar cuál es la situación clínica del paciente. Pero recordemos que no solamente vamos a hablar de un estado biológico, recuerden que enfermería abarca 4 esferas muy importantes. Ya la que ya hemos hablado, que es la biológica, la segunda que es la social, la tercera la psicoemocional y estamos hablando de una cuarta que es la espiritual. Debo de aplicar perfectamente bien mis conocimientos, tengo que tener desarrolladas mis habilidades y obviamente también mis destrezas, habilidades y destrezas que se aplican con diligencia, pero lo más importante con liderazgo. Y obviamente también, así como mis obligaciones emanan de este marco constitucional o de este marco legal, pues también mis obligaciones, así como emanan mis derechos, perdón, así emanan también mis obligaciones profesionales a través de todo ello, ¿sí? Bien, para hablar un poco sobre de lo que se tiene que basar el perito en enfermería para hablar de llegar a la verdad, pues tenemos que guiarnos de primera instancia en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Encontramos que en su artículo primero, en su título primero, capítulo 1 de los derechos humanos y sus garantías, el artículo primero habla que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución, pero lo más importante, también en los tratados internacionales en los cuales el Estado mexicano forma parte, así como las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse. Aquí es una cosa importante que también lo voy a señalar. No podrá restringirse ni suspenderse. Nosotros, independientemente que estemos trabajando en una institución pública o privada, no podemos restringir los derechos humanos de nuestros pacientes. ¿Sí? Al contrario, debemos de fomentarlos y debemos de protegerlos, salvo en los casos y bajo las condiciones de las cuales nuestra Constitución establece. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Esto, en consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Es por ello que entonces nosotros también como profesionales de enfermería estamos obligados a prevenir y estas violaciones a los derechos humanos del paciente. Pero lo más importante, si nosotros mismos violentamos los derechos humanos del paciente, nos van a sancionar y tenemos que reparar el daño, ¿sí? Por eso es muy importante que nosotros tengamos en consideración todas estas, desde nuestra constitución política, en nuestro actuar como profesionales de enfermería. ¿Y el perito en enfermería qué hace? Entonces vamos a revisar los registros clínicos y notas de enfermería, ¿sí? De primera instancia, que el profesional de enfermería, ¿sí?, proteja, respete y garantice los derechos humanos de la persona que está atendiendo, de primera instancia. Después ya nos vamos conforme, más abajo, conforme marca nuestra ley, ¿sí? Queda prohibida toda discriminación motivada, ¿por qué? Por el origen étnico, nacional, el género, la edad, discapacidades, condiciones sociales, condiciones de salud, la religión, las opiniones, preferencias sexuales,
el Estado civil o cualquiera otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Es por ello que entonces nosotros como profesionales de enfermería, independientemente de nuestra ideología, de tus pensamientos, de tus creencias, ¿sí? No tienes que hacer juicios de valor con los del paciente. ¿Por qué? Porque se supone que vamos a trabajar con los de él, no vamos a trabajar con los míos. Yo voy a trabajar con sus propios códigos de creencia, yo voy a integrar al paciente, ¿sí? Con su discapacidad o con su capacidad diferente, lo voy a adaptar al entorno nuevamente con la condición social, de salud. Voy a establecer esta conexión espiritual con mi paciente de acuerdo a su religión. ¿Sí? La religión es una parte importante dentro de la espiritualidad, ya que el paciente se puede agarrar de ahí y puede subir o puede escalar otro peldaño para lograr establecer este equilibrio entre la salud. ¿Sí? Ahora, yo les recomiendo yo les doy un pequeño consejo con nuestros pacientes: no hablen de preferencias sexuales, no hablen sobre religión, no hablen sobre partidos políticos, no hablen de fútbol, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo que yo busco es promover el bienestar, ¿sí? El bienestar en estas 4 áreas que ya les había mencionado, que son muy importantes para el desarrollo del potencial humano de nuestro paciente, que estamos abordando desde aquí entonces la esfera espiritual. El artículo 4, que es muy importante: la mujer y el hombre son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Como ya te había dicho, tú no puedes discriminar a una persona por su orientación sexual. Si tú no estás de acuerdo con las familias homoparentales, en las cuales dos personas homosexuales o hombres, o dos personas o dos mujeres que sean lesbianas, si tú no estás de acuerdo en ello, bueno, pues es tu juicio y es tu creencia. Sin embargo, recuerda que nosotros no podemos discriminar, ¿sí? Estas condiciones nos usamos para fomentar este bienestar integral, para brindar esta atención holística. Ahora, de acuerdo a la OMS, hay que revisar los términos, ¿sí? O las definiciones de familia y qué características tendrían estas familias, ¿vale? Entonces, por ende, por ley, dice que tienes que proteger la organización y el desarrollo de la familia. Si son una pareja homoparental, es una familia. Si es un individuo es un solo individuo y tiene mascotas, es una familia, ¿sí? Toda persona tiene el derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos. Tú tienes que informar. Es por eso que se da la consejería con respecto a los métodos anticonceptivos. Porque a veces lo que nos hemos encontrado, que llegan y quieren imponerle al paciente, pero no es imponer, es simplemente darle la consejería, abarcar o abordar esta parte psicoemocional y espiritual. Incluso nosotros podemos ver desde la parte social qué es lo que la paciente piensa y por qué ella dice que debe de tener los hijos que Dios le mande, porque su marido la va a cuidar, ¿sí? También tendríamos que meternos demasiado a abordar estas condiciones. ¿Es un complejo? Claro que es complejo, pero no es imposible. La ley definirá entonces un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social. Y es por eso que ahora tenemos pues nuestro programa famoso INSABI, ¿sí? Porque le va a garantizar la atención integral y gratuita de las personas.
Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto a la ley. Si a ti te gusta poner La Hora de Luis Miguel, La Z o lo que tú quieras a todo volumen en tu servicio, pues tienes que considerar que entonces esto puede ser contaminación ambiental y por ende no vas a promover el desarrollo y el bienestar del medio ambiente. También eso influye demasiado. Entramos al artículo 5 que dice: a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad solo podrá vedarse por determinación judicial cuando se ataquen los derechos a un tercero, ¿sí? O por resolución gubernativa dictada en los términos que marque la ley. Cuando se ofendan los derechos de la sociedad, nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial. Es por ello que entonces, si tú te metes en un problema médico-legal, una de las probables consecuencias que tengas sea la suspensión de tu cédula profesional. Si reincides en este problema o reincides en meterte en problemas médico-legales, puede haber una suspensión definitiva de tu cédula profesional. La ley determinará en cada entidad federativa cuáles son las profesiones que necesitan título para su ejercicio, las condiciones que deban de llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo. Es por ello que también por eso tenemos lo que decía ahí, los reglamentos municipales, porque así como tenemos leyes federales, pues también tenemos leyes estatales. Entonces estábamos hablando de algo importante que era también establecer dentro de mis obligaciones es actuar conforme a la Lex Artis ad hoc. Entonces encontramos que este criterio valorativo de la corrección del concreto del acto médico por el profesional de la medicina, que tiene en cuenta las especiales características de su autor, de la profesión, de la complejidad y la trascendencia vital del acto, y en su caso, de la influencia de otros factores endógenos, estado de intervención del enfermo, de sus familiares o de la misma organización, y por ello entonces para calificar dicho acto de conforme o no con la técnica normal requerida. Nosotros tenemos, como les había dicho, tenemos lineamientos, tenemos un marco de conocimientos, de los cuales tenemos que tomar o basarnos para brindar una atención, pero van a existir, como dice aquí, factores endógenos las cuales puedan modificar los efectos deseados, como es el estado, la intervención del enfermo, también de los familiares, es una cosa muy importante. Gonzalo Aguirre Beltrán menciona en su libro Antropología Médica que la sociedad le da un papel importante a nuestros pacientes, un papel del cual es un beneficio de ser cuidado. O sea, tú puedes tener una gripa y tu familiar, no, tú no hagas nada, tú quédate ahí, no te levantes, aquí quédate, yo lo hago todo. Ese es un beneficio que le da la sociedad, es por ello que también lo tomamos aquí en consideración. O también de la misma organización sanitaria. A lo mejor tu procedimiento dice que tienes que utilizar cierto material, pero la organización sanitaria, el hospital o tu sistema de salud, pues no lo tiene. Entonces no va a ser favorable para llegar al estado ideal que nosotros estamos buscando. Y esto lo dice Luis Martínez Calcerrada. Tenemos por reglamento de la Ley General de Salud, en el artículo 9, hace mención: la atención médica deberá llevarse a efecto de la conformidad con los principios científicos y éticos que orienten a la práctica médica. Vamos a poner atención, principios científicos y éticos que ya habíamos visto conforme a la Lex Artis. Entonces, en el reglamento de procedimientos para la atención de quejas médicas y gestión pericial de la CONAMED, encontramos que en su artículo 2
tenemos como principios científicos de la práctica médica o lex artis médica, es todo el conjunto de reglas para el ejercicio médico contenidas en la literatura universalmente aceptada, en las cuales se establecen los medios ordinarios para la atención médica y los criterios para su empleo. Encontramos también los principios éticos de la práctica médica, el conjunto que son reglas bioéticas y deontológicas que son universalmente aceptadas para la práctica médica o para la atención médica. Pero entonces nosotros también como profesionales de enfermería pues tenemos nuestra propia deontología, que es muy importante y que no las tenemos que olvidar ni o dejar de lado. Aquí es un término importante que hablamos sobre calidad de garante. Dice que es el deber moral, pero no solamente un deber moral, ya estamos hablando también de un deber jurídico, si nos estamos metiendo a la cuestión pericial, ¿sí? Que obviamente que es de cuidado que tenemos sobre un individuo. El individuo entra a nuestro sistema de salud o entra a nuestra unidad hospitalaria o tu unidad de salud en automático, ¿sí? Tú eres también responsable de la atención de ese paciente. Es que a mí no me lo han asignado, pero pues si tú estás en tu servicio y bajas a la cafetería y te encuentras a una persona que necesita ayuda y tú no le brindas esa atención porque simplemente pues tu servicio es otro, pues ¿qué crees? Entonces no estás cumpliendo este término que se llama calidad de garante, que es un deber moral que tenemos y también un deber jurídico, porque el paciente está en la institución donde nosotros trabajamos. Entonces también somos responsables de brindarle la atención, ¿sí? Y es a lo mejor lo que todavía no entramos, o que todavía no definimos muy bien, ¿no? Porque dicen, yo estoy en tal piso y pues este paciente está en la consulta externa, pues que hay que lo atiendan los de la consulta. No, no es que lo atiendan los de la consulta. Si tú estás ahí, ¿sí? Y estás viendo que ese paciente o ese individuo tiene un problema, tu obligación es apoyarlo o atenderlo. Encontramos también entonces que el dictamen pericial pues es un medio de prueba en el cual se aportan conocimientos científicos, artísticos o prácticas para valorar hechos o circunstancias. El dictamen pericial es como esta parte, como nuestro resumen final, del cual pues nosotros ya hemos hecho terminado nuestra investigación pericial. Y dice, entonces, ¿cuándo procede la prueba del dictamen pericial? Cuando se requiere la participación de un experto en la materia, con el propósito de determinar si la atención médica proporcionada y los tratamientos médicos instituidos en la atención de un paciente fueron aplicados correctamente a la lex artis. Es por ello una situación tan importante. Anotemos todo lo que ocurra con el paciente. Ojo, hoja de enfermería única y exclusivamente sirve para colocar, ¿sí? O para anotar condiciones del y con copia para tu jefatura y si puedes para tus delegados para que no exista ningún problema. Como recomendación, no pongas el nombre de esa persona porque a veces en nuestros contratos colectivos o en estas condiciones generales de trabajo dice que no puedo culpar a personas, o no puedo o no, como dicen, no puedo echar de cabeza a otras personas. Pues bueno, no la vas a echar de cabeza, sino simplemente vas a narrar lo ocurrido. Eso es lo que se recomienda, esta nota informativa, es una prueba, ¿sí? Por eso es muy importante. Si en algún momento te llegan a faltar hojas de enfermería en el expediente, pues hay que hacernos ahora esta costumbre de que cada nota de enfermería que yo realice, pues le tome foto,
¿sí? Al terminar mi turno vamos a hacer fotos de todos los pacientes que atendí, por si en algún momento yo me llegara a enfrentar a un problema médico legal, si en el expediente clínico no está la hoja de enfermería, pues bueno, yo tengo aquí ya mis hojas de enfermería, las tengo en mi computadora por tal fecha, las tengo por fechas, por mes, y pues bueno, cualquier condición aquí lo tenemos sin ningún problema, ¿verdad? Si no te cabe tu nota de enfermería, puedes anexar una hoja nueva. Haces una nota de enfermería, haces en la parte de observaciones, pones una nota que dice se abre hoja de enfermería para continuar nota y no hay ningún problema, tú las puedes anexar, ¿sale? Y solamente le colocas en la parte superior hoja 1 de 2, hoja 2 de 2. Eso es para evitarnos problemas, ¿vale? Y como te comentaba, ¿qué dice? Pues para ver si en realidad la enfermera o el profesional actuó conforme a la Lex Artis que ya les había comentado cómo es. El dictamen pericial encontramos de dos formas, se puede presentar de dos formas. El primero puede ser oral y el segundo puede ser escrito. Cuando lo presentamos en un dictamen pericial oral, pues tenemos que argumentar. ¿Qué es argumentar? Pues explicar todos estos razonamientos lógicos y científicos, ¿sí? Obviamente por eso dice que el perito es el experto en el área, porque conoce artículos científicos, guías de práctica clínica, normas oficiales mexicanas, leyes de las cuales se tiene que basar para brindar este dictamen. Debemos de tener también por qué justificar la investigación, por qué la voy a justificar, por qué haces esta investigación, ¿sí? Y también la capacidad explicativa. El perito en la enfermería tiene que saber explicarle al juez, no le va a explicar a nadie más, le va a explicar al juez, porque el perito en enfermería es el auxiliar de este juez, ¿sí? Entonces, si así, yo, si voy a hablar con tecnicismos, tengo que traducir este lenguaje para que el juez me entienda, ¿sale? Si yo le digo, el paciente presentó cefalea, 7 de 10, pues entonces le traduzco, el paciente tuvo dolor de cabeza con una escala de 7, que significa que tiene un dolor moderado, ¿sale? Cuando se presenta un dictamen escrito, debe tener las siguientes partes, que es el exordio. El exordio no es otra cosa más que como los datos principales, como son del expediente, la autoridad a quien va dirigido, número de juzgado y la identificación del perito. Debe de tener una introducción, un preámbulo de lo que va a tratar el dictamen, institución, colegio o nombre a quien va representando, el objetivo del dictamen pericial, el método utilizado para hacer esta investigación, cuáles fueron tus materiales de estudio, el marco teórico científico, cuáles fueron las consideraciones técnicas que tú tomaste, de dónde lo obtuviste. Bueno, la guía de práctica clínica dice que para la administración de insulina debo de tener las siguientes consideraciones, porque es un medicamento de alto riesgo. Discusión o análisis del caso. Esto aquí vamos a entrar de nuevo. Aquí, por ejemplo, la enfermera tuvo que haber verificado de acuerdo a sus 10 correctos para la administración de un medicamento. Y el razonamiento, entonces aquí entramos con lo mismo, ¿sale? Vamos a poner del por qué la enfermera tuvo que haber actuado de esta manera, y las conclusiones solamente vamos a dar recomendaciones para la modificación de la práctica profesional. Entramos a la ley reglamentaria del artículo 5º constitucional y nos dice, cuando hubiera inconformidad por parte del cliente respecto al servicio realizado, el asunto se resolverá mediante un juicio de peritos. Ya en el terreno judicial, ya en privado, si así lo conviniere las partes,
Los peritos deberán tomar la consideración para emitir el dictamen las circunstancias siguientes. El número 1. Si el profesionista procedió correctamente dentro de los principios científicos y técnicos aplicables al caso y generalmente aceptados dentro de la profesión que se trate. Nosotros ya tenemos un marco normativo, nosotros tenemos un marco legal, ¿sí? De los cuales nos dicen cómo debemos de realizar nuestro trabajo. Ya tenemos normas, tenemos protocolos nacionales e internacionales, tenemos artículos científicos, tenemos la farmacopea, tenemos hemerografía, todo lo que puedas tener o todo lo que nos podemos basar para buscar nuevas técnicas. ¿Sale? Por ejemplo, hay un artículo científico o hay artículos que se publicaron, el por qué es funcional la posición prono para mejorar las condiciones respiratorias de un paciente en COVID. ¿Sale? Y pues bueno, los tomamos en cuenta y entonces yo puedo ejecutar en mi paciente porque ya es un conocimiento científico que está publicado. ¿Sale? Es por ello que entonces aquí vamos a tomar si el profesionista actuó conforme a estos principios y técnicas, de acuerdo a nuestra profesión de enfermería, aquí muy abusados. Si el segundo es si el mismo dispuso de los instrumentos, materiales y recursos de otro orden que debieron emplearse, atendía las circunstancias del caso y el medio que se presentó el servicio. Por eso es muy importante, si no tienes material, hagas tus escritos, ¿sale? Si el material que tienes no funciona, no sirve, haz tu escrito y menciona del por qué no es funcional para ti. Estas son cosas muy importantes que nosotros tomamos en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando se hace la investigación, bueno, a ver, entonces tú no tenías este material. No lo tenía, pero muchas veces le dijimos a la jefe que esto no servía. ¿Y cómo se lo dijiste? Y a lo mejor porque la jefe me va a decir, no, es que a mí nunca me dijo nada. Obviamente cada quien va a buscar defenderse y va a ser tu palabra contra la de ella. Sin embargo, si tú muestras un documento escrito, ¿sí? Pues este documento escrito me dice, pues es que aquí le puse uno fecha del 10 de abril, uno del 2, uno del 14, del 16, en donde hacíamos énfasis o le hacíamos estas observaciones que pues material no funcionaba y pues nunca tuvimos resolución. Nosotros trabajamos con lo que tenemos, ¿sí? Al final de cuentas, pues no es culpa tuya, es por parte de la organización sanitaria. Es por ello que también, como les digo, no solamente tomamos en cuenta, no, es que aquí así se trabaja, no. Aquí se viene, vamos a observar, vamos a investigar cómo el profesional de enfermería trabajó. El tercero, si en el curso de trabajo se tomaron todas las medidas indicadas para obtener un buen éxito. Es por eso, tú ya brindas intervenciones y actividades. Es aquí donde entra el cuidado profesional de enfermería, en donde observas si en realidad la temperatura del biberón es la correcta, si le voy a medir la curva térmica a mi paciente, a lo mejor ya lo estoy monitorizando, estoy monitorizando signos vitales, estoy monitorizando saturación de oxígeno y de acuerdo a ello voy a decidir o voy a tomar la decisión, mejor dicho, de por qué dispositivo le voy a aplicar oxígeno a mi paciente. Si se dedicó el tiempo necesario para desempeñar correctamente el servicio obtenido, es por ello que también se hace mucho énfasis con el proceso de atención de enfermería, que veas cuál de tus pacientes es el prioritario, es al cual le tienes que brindar mayor atención, ¿sí? Porque puede ser que se te vaya a complicar aún más y tengas que ocupar más tiempo en él, a pesar de que puedes tener a lo mejor otro paciente, que sus condiciones no son tan graves y que a lo mejor no tiene, no hay que aplicarle a lo mejor tantos procedimientos, ¿sale? Por eso es importante jerarquizar, es importante que valores para saber a quién le vas a brindar primero la atención, ¿sale? Cualquier otra circunstancia en la que el caso especial pudiera haber influido en la deficiencia o fracaso del servicio prestado.
Y es por eso que no solamente abordamos esta parte puede ser que tengas 7 pacientes y de los 7 pacientes tengas, no sé, 4 apoyos ventilatorios, diálisis peritoneal de media hora, a lo mejor tengas pacientes en quirófano que a lo mejor ya te dijeron baja por él y demás. Eso es importante, ¿sí? Porque recordemos que la sobrecarga de trabajo la vamos a considerar desde lo que dice la norma oficial mexicana 035. Ajá, y la sobrecarga de trabajo es lo que sobrepase, perdón, las capacidades físicas e intelectuales del profesional de enfermería o de cualquier profesional, porque esa norma no solamente se centra a enfermería, se centra a todos los ámbitos laborales, ¿sale? De acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 368, la prueba pericial solamente se podrá ofrecer una prueba pericial cuando, para el examen de personas, hechos, objetos o circunstancias relevantes para el proceso, fuere necesario o conveniente poseer conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, técnica u oficio. ¿Sí? Si yo quiero determinar, a lo mejor, si el profesional de enfermería fue el que no administró este medicamento de manera correcta, pues entonces yo como perito en enfermería debo de intervenir porque es una intervención propia de enfermería, la administración de medicamentos. Ajá. Entonces, aquí voy a tomar las consideraciones si en realidad la enfermera siguió sus pasos, sus procedimientos, tomó en cuenta los correctos guías de práctica clínica, normas oficiales mexicanas para la administración de este medicamento. El título oficial, los peritos deberán poseer título oficial en la materia relativa al punto sobre el cual se dictaminarán y no tener impedimentos para el ejercicio profesional, siempre que la ciencia, el arte, la técnica o el oficio sobre la que va a verse la pericia en cuestión esté reglamentada. En caso contrario, deberá asignarse a una persona de idoneidad manifiesta y preferentemente pertenezca a un gremio o agrupación relativa a la actividad sobre la que verse la pericia. Nosotros, recuerden que la Lex Artis, nosotros tenemos que tener habilidades y destrezas y criterios valorativos. Esto simplemente, ¿cómo los obtenemos? Pues con la práctica. Y es por ello que al perito en enfermería se le pide que por lo menos esté trabajando como enfermero para que pueda dictaminar o que pueda hacer una investigación en relación al caso que se esté presentando o le pidan sus servicios. No se exigirán estos requisitos para quien declare como testigo sobre los hechos o circunstancias que conoció espontáneamente, aunque para informar sobre ellos utilice las aptitudes especiales que posee una ciencia, arte, técnica u oficio. Personas que no participan en una investigación y solamente fungen como testigos, no se les pide título y cédula. En el artículo 370 también de esta cuestión de procedimientos penales dice que el perito en enfermería puede tener medidas de protección. En caso necesario, los peritos o los terceros que deban intervenir en este procedimiento para efectos probatorios podrán pedir a la autoridad correspondiente que adopte medidas tendentes a que se les brinde la protección prevista para los testigos en los términos de la legislación aplicable. Porque ya saben, ¿no? Nos podemos encontrar personas que dicen, no, pues yo conozco a tal y tal persona y pues me las vas a pagar porque a final de cuentas por tu culpa mi familiar está en la cárcel, pero pues no es por mi culpa, a mí solamente me mandaron para dictaminar si tu familiar actuó de una manera correcta o incorrecta. Al final de cuentas la culpa sería de él, ¿no? O de ella por no trabajar correctamente. La mala praxis es un acto u omisión que cae por debajo de un estándar de cuidado. Ya tenemos un estándar de cuidado. ¿Cuál es nuestro estándar de cuidado? Nuestra pirámide de Kelsen. Ahí tenemos todo lo reglamentado, todo lo marcado, cómo debemos de tratar a un paciente. Es por ello, los pacientes, hay un dicho que dice, no, debes de tratar a las personas como a ti te gustaría que te trataran. Eso no aplica. Debes de tratar a un paciente como se debe de tratar a un individuo. ¿Desde dónde empezando? Desde el artículo primero, protegiendo, promoviendo y respetando sus derechos humanos. Y
no hacer actividades o otras, sí, actividades que pongan en riesgo la dignidad humana. Iatrogenia encontramos que es un efecto dañino o perjudicial que resulta directa o indirectamente de la actividad diagnóstica o terapéutica del equipo de salud. Se puede involucrar aspectos físicos, biológicos, psicológicos o sociales y se puede hacer de una manera voluntaria o involuntaria. Tenemos estas definiciones, ¿sí? Encontramos la negligencia, ¿sí? Que la negligencia se refiere al descuido u omisión o abandono del paciente que le provoque un daño. Por eso es lo que te digo, debes de valorar, ¿sí? A qué paciente es al que le vamos a brindar la atención, ¿sí? ¿Cuál sería tu paciente prioritario al que le deberías de brindar la atención? Dices, es que para mí todos son iguales, claro, todos son iguales, pero recuerda que cada paciente es distinto, tiene condiciones diferentes. Para mí todos son iguales porque debo de respetar, promover y proteger sus derechos humanos. Y todos merecen el mismo trato, ¿sí? Nada, porque ya me encariñé con él, lo trato mejor y ya me encariñé con el otro y el otro me cae mal, pues no, a él no le voy a hacer caso, no. Aquí debemos de ser imparciales. Todos los pacientes se tratan de la misma manera. Imprudencia, cuando no se cuenten con los conocimientos necesarios o esperados de un profesional de enfermería para prestar un servicio que ofrezca seguridad a los usuarios. Si no tienes los conocimientos, si no tienes las habilidades y destrezas, de acuerdo a la Lex Artis, si eres un enfermero especialista, ¿sí? Pues entonces estás cometiendo imprudencia. Si eres una persona, es que dicen, es que la terapia intensiva es mi pasión, ¿sí? Pero no has estudiado terapia intensiva y te metes a tratar pacientes de la terapia intensiva, puedes tener las habilidades y destrezas que has desarrollado por entrar demasiado tiempo. Pero falta determinarse entonces si tienes los conocimientos necesarios para tratar a este tipo de pacientes. Por eso la actualización continua del profesional de enfermería es muy importante. Asimismo, los que somos profesores debemos de estar en constante actualización porque debemos de estar por lo menos de estar laborando, porque al final de cuentas nosotros somos los que vamos a aterrizarle el conocimiento al alumno en lo que se va a enfrentar en la práctica diaria. Y la impericia es la falta de habilidad profesional de enfermería para aplicar al paciente los conocimientos necesarios sobre su atención y que son atribuibles a su ámbito disciplinar. Por eso es muy importante empezar, como les comento, con la actualización. Nosotros, como peritos, no lo determinamos. Aquí es una cosa muy importante, ¿sí? Nosotros solamente determinamos si el profesional de enfermería actuó o no actuó conforme a lo que marca el marco legal. Ajá. Lo que determina esto, pues es nuestro juez, ¿sale? Con todos los conocimientos que nosotros le vamos a dar. Aquí es una cosa muy importante que a lo mejor nosotros ni siquiera hemos considerado. Existe una ley general de víctimas y en su artículo 2 dice, el objeto de esta ley es 1. Reconocer y garantizar los derechos de la víctima del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia y todos los demás derechos consagrados en ella. ¿En dónde? En nuestra Constitución. Y es por ello que también yo siempre hago hincapié, respeta los derechos humanos de tu paciente. Ajá. Porque el paciente sí te puede demandar en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sí.
¿Te puede demandar de una manera penal porque estás violentando los derechos humanos? También. ¿Y por qué? Porque simplemente los estás violentando. ¿Y tenemos consecuencias? Claro que tenemos consecuencias. Entonces, en el artículo 6 de esta ley, aquí tenemos algo importante, algo que se llama hecho victimizante. El hecho victimizante son actos u omisiones que dañan, menoscaban o ponen en peligro los bienes jurídicos o derechos de una persona, convirtiéndola en víctima. Entonces, fíjate que tú como profesional de enfermería puedes estar cometiendo un hecho victimizante con tu paciente. Y estos pueden ser tipificados como delitos o constituir simplemente una violación a los derechos humanos que están reconocidos por la Constitución y que obviamente por los tratados internacionales de los que en México forme parte. Tenemos diferentes tipos de delito. Los delitos dice que es un comportamiento que ya sea por propia voluntad o imprudencia y que resulte contrario a la ley. Tenemos por parte del delito culposo, donde la falta se produce a partir de no cumplir ni respetar la obligación de cuidado. ¿Vale? Culposo. Y tenemos el otro, el doloso. Es aquel que se comete con conciencia, es decir, y solución inyectable, y se le administraba al paciente para que le ardiera y por ende pues a lo mejor que se le calmara el dolor, ¿no? Como dicen, un dolor quita otra, ¿no? Entonces eso es lo que le hacíamos, porque a veces no le creíamos a nuestro paciente que tenía dolor. Pero mi obligación es creerle, porque recuerda que entonces cada paciente tiene diferente tolerancia o umbral al dolor y que tenemos diferentes tipos de dolor. Y la clasificación del dolor es muy amplia, y el tratamiento del dolor también es muy amplio, ¿sí? Entonces, por ello hay que tener mucho cuidado con las acciones que vamos a hacer o que pensamos hacerle a nuestro paciente, porque una de esas es un hecho victimizante porque estás violando sus derechos humanos, y obviamente este hecho victimizante se puede convertir en un delito. Y obviamente pues tenemos diferentes tipos de responsabilidades: administrativa, civil y penal. La administrativa se lleva por nuestro órgano interno de control, en donde tenemos un acta administrativa. La civil se lleva de manera contractual, o podemos llevarla también a CONAMED, un juez civil, en donde van a emitir un laudo, ¿sí? Y este laudo me lleva a tener es la resolución que emitió este juez civil o la CONAMED, en los cuales pues vamos a hacer como tal una reparación del daño. Y la cuestión penal, pues ya sabemos, ¿no? Nos vamos a llevar conforme a la reparación del daño y lo vamos a hacer frente a un ministerio público o a diferentes instancias legales. Es por ello que también hay que conocer, hay que tener mucho cuidado en la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 502, dice cuánto vale una vida. Y obviamente, pues si tú cometes un evento centinela, ¿sí? Ya sabemos que el evento centinela es donde hubo pérdida de una función o de la vida del paciente. Si tú cometes este evento centinela, pues ya sabes cuánto, métete a ese artículo y ya sabes cuánto vas a tener que pagar por la pérdida de la vida de tu paciente o la pérdida de la función de la extremidad de tu paciente. ¿Sale? Entonces, por eso es muy importante que consideremos en cambiar nuestra práctica, y que para esto va a ayudar un perito en enfermería. Y pues bueno, con esto acabamos nuestra sesión del día de hoy. Muchísimas gracias
por conectarse, muchísimas gracias por estar con nosotros y nos vemos en una siguiente ocasión. Muchas gracias.